Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí una vez más en vivo en los lunes de nuestro estudio. La semana pasada, pues bueno, la tormenta simplemente no nos dejó continuar. Tenía la intención de retomar la grabación después de que se cortó la primera vez, pero justo cuando estaba intentándolo una vez más fue la luz, entonces pues ya no hubo manera de seguir adelante. Eh, pues obviamente ya sin el internet, sin luz, no tenía alguna luz de emergencia como para poder grabar el video, porque del internet podría haber usado mis datos, pero no, ya no era posible. Así que, pues bueno, se pospuso el final de nuestra serie para este día. Gracias a Dios, pues ya tenemos em, pues nuestro último episodio que lleva por título La salvación. Creo que ya se los había dicho, pues evidentemente se los había dicho la semana pasada. La salvación no es modificable. Estamos analizando profundamente las doctrinas que se enseñan después de haber concluido el canon bíblico, es decir, después de que la Biblia se manifiesta por completo terminada, pues hay doctrinas o desarrollos doctrinales posteriores y pues no están basados en la enseñanza apostólica. Como nos enseña Efesios 2:20, nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo cual pues cuando se cierra el canon bíblico, pues ya deja por fuera cualquier otro tipo de opinión o cualquier otro tipo de interpretación. Recordamos que la palabra de Dios pues no es de interpretación privada, sino se interpreta a sí misma, no necesita ni siquiera de nuestra ayuda. Y pues bueno, todos los desarrollos doctrinales posteriores a la Biblia, que hablan acerca de la salvación, pues tienen muchos defectos. Como aceptarlos como posteriores es un... estos requisitos que incluso son absurdos dentro de las religiones, eh, y dejan muy por fuera pues todo lo transmitido por Dios a través de los profetas y de los apóstoles y desde luego del mismo Señor Jesús. Segunda de Timoteo 3 nos enseña que toda la Biblia, la escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos está diciendo es que no necesitamos algo externo a lo que fue inspirado por Dios, y al completarse la Biblia, pues obviamente no hay defecto, ni es insuficiente. Entonces todas estas doctrinas, ¿no? Estos desarrollos doctrinales posteriores, pues están en contra de la palabra de Dios. Y lo vamos a ir analizando poco a poco. Y bueno, lo que implica defender los desarrollos doctrinales posteriores los vamos a ir enlistando, así como lo que enseña la palabra de Dios, de la suficiencia de la enseñanza apostólica o de la suficiencia de la Biblia para poder comprender la salvación. Así que bueno, pues va a ser un último episodio breve, pero sustancial, así que vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos permite, Señor, una vez más estar transmitiendo. Gracias, Señor, porque tú tienes los tiempos, las formas de hacer tu voluntad, Señor, de llevar a cabo tus propósitos. Hoy queremos pedirte que bendigas este estudio, Señor, a todos los que escuchamos, a los que vemos en directo, diferido, Padre, que tú nos hables de una forma clara, que podamos comprender que en este cierre de la serie de la salvación, pues entendamos, recordemos y aprendamos que tu salvación es segura, es eterna, y no hay nada que nos la pueda arrebatar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, en diferentes puntos, lo que implica tener la salvación dependiente a estos desarrollos doctrinales, pues significa que lo que nos entregó Dios a través de los apóstoles, pues no era completo ni suficiente para nuestra salvación. Y eso pues es un grave error, porque es como decir que Dios no tuvo la capacidad de mostrarnos absolutamente todas las cosas para poder llegar a la salvación. Como que olvidó algo o nos dio solamente una parte, y entonces el ser humano en su propio conocimiento, con su propia capacidad, pues pone aditivos o pone elementos extra para entonces sí consolidar una salvación, y esto es
pues una herejía, porque pues Dios no puede dejarnos de una forma incompleta. Lo hemos visto a lo largo de la serie, tenemos todos los elementos claros establecidos en la palabra de Dios, no solamente de que la salvación es eterna, la salvación no se pierde, sino cómo accedemos a ella. Entonces, esto es un grave error, pensar que no es completo lo que está en la palabra de Dios ni suficiente para alcanzar la salvación y que entonces se necesitaban de nuevas doctrinas o nuevos desarrollos para poder alcanzar esta salvación. En segundo lugar, pues en Hebreos 1 y 2, vamos a leerlo rápidamente para entrar en contexto, nos enseña la palabra de Dios algo muy importante que vamos a analizar. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces encontramos que hay en esta iluminación, en esta revelación final de Dios, cómo contradice que necesitamos una nueva interpretación, o que hay algo, o que el canon está incompleto para poder encontrar la salvación y el método de salvación. En estos postreros días pues nos enseña Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, no dice que ahora, porque ya no hay nada que añadir, nos está diciendo que habló ya de muchas formas, y todo lo que habló está establecido en su palabra. No hay nada oculto de lo que haya hablado Dios que traiga para nosotros el beneficio y la bendición de inmerecida, desde luego, de la salvación, sino que todo lo reveló en su palabra, y los profetas y los apóstoles y el mismo Jesucristo nos lo ha mostrado. Dice en el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nos está diciendo que el mismo Jesucristo fue el que evidentemente puso el fundamento, como lo veíamos en Efesios 2:20, que estamos edificando sobre el fundamento que puso los apóstoles y el Hijo de Dios, ¿verdad? Como nos lo enseña aquí. Hace tiempo, pues bueno, creo que todos hemos entendido acerca de la religión tradicional, y tuvimos una serie muy larga de decenas de episodios acerca de cómo la Biblia desenmascara las doctrinas de la religión católica. Y obviamente en esta religión, como en muchas otras, incluso filosofías o en otros caminos espirituales, pues digamos que hay caminos que se perciben como los correctos para ser salvos y para cuidar y mantener la salvación. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que no hay otro fundamento puesto sino el de los apóstoles, que Dios en otro tiempo, no en este tiempo, le ha hablado a apóstoles y a profetas para obtener contundentemente el método de salvación y los requisitos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que fue en otros tiempos, porque en este tiempo Dios no tiene nada que agregar a su palabra. Todo, cuando escuches que hay justo estos desarrollos doctrinales posteriores a la Biblia que son de interpretación privada, lo cual califica a la Biblia de que no es bueno hacerlo, no está permitido hacerlo, pues tienes que entender que es un evangelio diferente, que es una Biblia diferente, que son libros o interpretaciones diferentes. El mismo apóstol le estaba diciendo que si aún un ángel del cielo descendiera y nos predicara un evangelio diferente, pues que fuera anatema, que fuera una maldición. Lo mismo son estas nuevas doctrinas interpretadas de acuerdo a sus conveniencias, para tener sometidos a la sociedad, a los políticos, a la gente de poder, tener sometido al pueblo, por supuesto, sin darle la oportunidad de que pueda investigar y pueda ver verdaderamente cuál es la verdad establecida en su palabra, sino que la sacan de contexto, o como decía el doctor Armando Alducin, toman un texto para sacarlo de contexto y formar un pretexto. Justamente eso es lo que hace la tradición humana, una condición para salvación, en lugar de solamente presentar la única forma, que es la fe, a través del único camino, que es Cristo. Un lugar de fe en Cristo y su obra salvífica es lo único que nosotros necesitamos para salvación. En otro punto, pues pone la iglesia también
los desarrollos doctrinales a sus líderes por encima de la palabra de Dios, pues dándoles autoridad para definir o interpretar los pasajes bíblicos de acuerdo a su propia experiencia o de acuerdo a su propia conveniencia. Y esto es muy común y es un muy grave error del desarrollo doctrinal posterior a la Biblia, porque ya no tienen respeto por la palabra de Dios, porque justo toman un texto para para sacarlo de contexto y formar un pretexto, y entonces tener también sometido a muchas personas. Y esto lamentablemente no solamente es en las religiones, sino también dentro de la iglesia. Hay predicadores, hay falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas que toman la palabra de Dios y la han corrompido. Y la misma palabra de Dios nos enseña cómo en los postreros tiempos se amontonarán gente, se amontonarán maestros, ¿verdad? No dice que se van a amontonar congregantes, no dice que se van a amontonar ovejas, sino maestros, que lo único que harán es estar apostatando de la fe, y una de las formas de apostasía es pervertir, corromper, cambiar o malinterpretar la palabra de Dios. Eso también se llama apostasía, y en los últimos tiempos esto está completamente profetizado por el Señor. Dice que se amontonarán maestros enseñando a todas las gentes solamente lo que les gusta, solamente lo que les conviene, lo que no les confronta con el pecado, y lo muestran evidentemente de ninguna manera los métodos o las condiciones para el único método de salvación, que es a través de la fe de Jesucristo. Entonces, hay líderes espirituales que se ponen incluso por encima de la Biblia. Y como nosotros siempre hemos dicho, pues por encima de Dios nadie, y por encima de la Biblia nada. Ni Dios mismo está por encima de su propia palabra. Por eso nuestro Dios es un Dios fiel, porque cumple toda su palabra. El Señor Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Que todo se ha de cumplir, cada acento, cada punto, cada palabra que está en la Biblia ha de cumplirse. Entonces, este desarrollo doctrinal posterior a la escritura, pues está completamente en otro sentido, al poner a personas o nuestras propias opiniones o nuestros propios pensamientos por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y por último, pues condena a quienes buscando o quienes buscamos ser fieles y a la palabra de Dios, a las enseñanzas doctrinales, a la teología, a la doctrina sana, pues nos tachan a nosotros como que somos los herejes, ¿verdad? O sea, si nosotros rechazamos las doctrinas que no fueron enseñadas por los apóstoles, perdón, si nosotros rechazamos las doctrinas que son enseñadas y que no son de los apóstoles, pues ahora el que es hereje, el que es pecador, el que no merece estar en los lugares de reunión, el que no tiene al Espíritu Santo, pues resulta que es uno. Cuando uno lo que hace, pues es volcarse plenamente a la palabra de Dios, confiar en cada uno de los libros, de los consejos, de las bendiciones, de las promesas, poner atención a las exhortaciones, a los consejos, a la dirección, a las consecuencias de nuestros actos que también están establecidas en su palabra. Y cuando nosotros queremos poner nuestros pies firmes en la roca que es Cristo y la Biblia, ahora resulta que por los desarrollos doctrinales posteriores a la Biblia y que nosotros no seguimos, nosotros somos lo que estamos mal. Y entonces, pues si fuera una buena razón tener estos desarrollos doctrinales como la verdad en nuestros tiempos y no lo anterior, pues entonces los apóstoles predicaron un evangelio, volvemos a lo mismo, falso o incompleto. El Espíritu Santo no puede guiarnos a toda verdad, porque Juan 16:13 dice que Él es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Este versículo es precioso, por eso debemos siempre de orar y debemos de siempre estar atentos a la voz del Espíritu, porque Él es el que nos guía, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo dejaría de ser nuestra guía si tuviéramos nosotros la autoridad, la capacidad y fuera correcta nuestra enseñanza con un desarrollo doctrinal actual que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces el Espíritu Santo no pudo guiarnos a toda verdad. Estamos diciendo que esto que son palabras de Jesucristo, pues entonces son mentira. Y miles de cristianos, pues que somos fieles antes de estos desarrollos,
pues digamos que no corríamos como peligro, pero ahora con toda la modernidad, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con todo tan exacerbado, donde puedes encontrar tanta información y en su mayoría completamente falsa, pues estos desarrollos nos ponen en riesgo en cuanto a nuestro conocimiento. Pues obviamente estos desarrollos doctrinales están a un clic de distancia, a un video de poder ver, a un podcast de poder escuchar, etcétera, etcétera, y pueden poner en riesgo pues nuestra fe, nuestra fe sólida, ponernos en riesgo y que nos puedan poner a dudar acerca de nuestra salvación o de quién es Dios. Entonces, finalmente esto una vez más contradice la suficiencia de la revelación en la Biblia, la suficiencia de la palabra de Dios es un elemento que caracteriza y que da ejemplo de lo que Dios mismo es. ¿Qué clase de Dios tendríamos entonces? Imagínense si le diéramos pues la razón a aquellos que esgrimen estos nuevos desarrollos doctrinales, estaríamos diciendo que confiamos más en lo que ellos pueden, entre comillas lo digo para quienes nos escuchan, confiamos más en lo que ellos pueden enseñarnos por encima de lo que Dios ya nos reveló en su palabra. Es como decir, no, Dios, pues yo te voy a echar la mano porque aquí tu iglesia pues necesita saber la verdad, necesita entender bien la Biblia y pues como el canon bíblico no es suficiente, no está completo, pues mi interpretación será la que va a coadyuvar a su salvación para que tú seas glorificado. O sea, qué cosa tan ruin, qué soberbia, nosotros siendo humanos, siendo seres creados por el mismo Dios, con una mente finita, que no se acerca ni a la 1.000.000ª parte de lo que es la mente de Dios, nos atrevemos a decir que la Biblia está incompleta, que nosotros tenemos una mejor interpretación acerca de la salvación a través de los años de estudio y desarrollos teológicos. Y aunque sí, mucha gente pueda tener muchos años estudiando la palabra de Dios, créanme, pueden estar tan lejos del corazón del Señor, tan lejos de escuchar su voz, que todos, aunque sean muchos años de estudio de teología, lo más seguro es que estén enseñando puras herejías. Y bueno, por otro lado, lo que enseña la palabra de Dios es que la Biblia es suficiente la enseñanza para poder comprender la salvación por fe, una vez dada a los santos, según la carta de Judas en el versículo 3. Normalmente no decimos el capítulo porque solo tiene uno y se menciona el versículo. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ver, ya se les dio una fe y Judas nos enseña y nos pide y nos recuerda que contendamos ardientemente. Contender no significa agarrarte insultos, menospreciar, sobajar, tampoco dejarte. La palabra contender significa dialogar intensamente. Hay un diálogo, pero la intensidad no tiene que ver con las emociones, sino con la capacidad de argumentar. Y nosotros no podemos argumentar con nuestro propio racionamiento o experiencia, sino con la palabra de Dios, que es infalible e inerrante. Pero ¿qué dice aquí? Si hubiera habido un desarrollo doctrinal, pues hubiera dicho, sigan estudiando, oren al Señor, a ver qué más les ilumina, a ver qué más les puede revelar, porque pues no es suficiente lo que hemos aprendido, no es suficiente con todo el Antiguo Testamento, no es suficiente, eso es lo que dice los nuevos desarrollos doctrinales, no es suficiente el Nuevo Testamento tampoco, ni las palabras de Cristo. Y si hubiera sido eso, pues eso es lo que hubiera enseñado Judas, pero dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No necesitamos más ni otra cosa. Es una vez y esa vez es completa. Romanos 19 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. No hay un desarrollo doctrinal posterior a la gran promesa con la condicionante que Dios mismo establece en Romanos 10:9. ¿Por qué queremos agregarle? ¿Por qué queremos adicionarle? Si el Señor mismo, porque además de todo nos la puso tan sencilla. Obvio también, pues sí, hay muchas luchas y es lo que puede hacer complicado nuestra propia carne, pero
Si Dios nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Vas a cumplir estos 350 y tantos mandamientos al pie de la letra, después de 5 años vas a redactar una carta y la va a sellar tu pastor, y vas a hacer esto y vas a pagar, o vas a tener que meterte a un estudio de teología sistemática durante 18 años, etcétera, etcétera, y ya después cuando tengas todos los requisitos que están establecidos en mi palabra, vienes, me los presentas y entonces te otorgaré la salvación. Aún así tendría que ser gracia, no porque nosotros hicimos algo por ganar la salvación, sino porque hubiéramos cumplido con los requisitos que el Señor dijo que tendríamos que hacer. Ahora, no es el caso, eso podría estar incluso muy difícil y a lo mejor todos claudicaríamos, porque por supuesto todos claudicaríamos. Pero Romanos 19 nada más nos dice que confesemos con nuestra boca que tenemos fe en el Señor Jesús, que Dios le levantó de entre los muertos. O sea, además de todo, es muy sencillo. Yo no sé esto en falsos maestros y falsos profetas, falsos pastores, ¿cómo se les ocurre enseñar cosas diferentes a esto estando tan claro? Desde luego, un versículo como Romanos 10, claro que hay que analizarlo palabra por palabra, pero al analizarlo profundamente palabra por palabra, su sentido general no se pierde, solamente se refuerza y se clarifica. Sin embargo, sin estudiar palabra por palabra, ya es completamente claro. ¿Cómo lo estudiaríamos palabra por palabra? Bueno, ¿qué si confesar es con tu boca? ¿Qué significa confesar tu boca? Ah, bueno, vamos al original griego, vamos al original, vamos a ver de qué se trata, cuál es el contexto, qué significa confesar, que Jesús es el Señor. Bueno, ¿por qué Jesús es el Señor? Que si creyera en mi corazón, ¿es mi corazón el que está aquí o es mi conciencia? ¿Es mi gnosis o son solo mis emociones? Y entonces, ¿se levantó de los muertos es una alegoría o la resurrección verdaderamente existe? ¿Es algo real en nosotros o es un cuento de hadas? Entonces así podríamos incluso analizar palabra por palabra de Romanos 10:9 para darnos cuenta de lo sencillo de esta definición tan clara que es encontrar la salvación. Y los falsos maestros profetas, los falsos pastores, lo que hacen es adicionar consejos, consecuencias, métodos, formas, cuando solamente el Señor nos está diciendo que nuestro corazón, el convencimiento de que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y que nosotros lo confesamos con nuestros labios en voz alta, eso es más que suficiente para ser salvo. Hechos 16:31, justo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro requisito, no hay otro método, es a través de la fe del Señor Jesucristo. Un desarrollo doctrinal posterior que pone más condicionantes, más pruebas, más requisitos, es algo que es una herejía. No está establecido en la palabra de Dios que exista algo, ¿cómo se dice?, alterno para encontrar la salvación. Romanos 1:16 también nos dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nos ha escrito un nuevo mandamiento el Señor Jesús en 1 de Juan 2:7, que dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. No hay nada nuevo, ya, o sea, si ni el apóstol Juan, o sea, ni Juan hablaba de algo nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No hay otro, no hay otro. Primera de Juan 2:7. No nos escribo un nuevo mandamiento. Es el que tuvimos desde el principio. Entonces, bueno, entendiendo esto, pues encontramos que Cristo es el fundamento de los apóstoles, de los profetas y de los fundadores. La Biblia es suficiente, es la palabra de Dios. Cualquier otro fundamento, cualquier otra doctrina, simple y sencillamente no es de Dios. Es arena, es peligrosa para nuestra vida espiritual. Algunos ejemplos bíblicos. Los apóstoles no enseñaron desarrollos posteriores. Pedro en Pentecostés no enseñó sobre el purgatorio, no enseñó sobre la Inmaculada Concepción, no enseñó sobre la devoción a María, no nos enseñó que tenía una autoridad para perdonar pecados, no nos enseñó, y todo esto lo pueden ver en la serie del Catolicismo, que ella fue siempre pura y siempre santa. No nos enseña sobre ninguna autoridad papal, todo eso establecido en Hechos 2. En Hechos 16:31, Pablo le dice al carcelero que solo le presenta el Evangelio
por la fe en Jesucristo. Solamente se trata de eso. En 1 Corintios 15, 1, 4, Pablo resume el Evangelio en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Una vez más, no nos estaban enseñando todas estas doctrinas que envuelven a las demás religiones. No hablaba tampoco de la reencarnación, no hablaba de la paz que se halla a través de la meditación y de la pronunciación de ¿cómo se llaman esto que hacen? Mm, en el hinduismo, etcétera. Bueno, ustedes me entienden. No hay nada de eso, ¿no? Y pues nosotros en todo sentido espiritual, pues la Biblia incluso nos aconseja que tenemos que probar todo, es decir, tenemos que pesar que todas las cosas que aprendemos que están establecidas en la palabra de Dios y no por tradiciones o creencias que son posteriores. Eso viene en 1 Tesalonicenses 5. Y por ejemplo, alguien que entendía perfectmente los desarrollos posteriores, pues obviamente fue Martín Lutero, ¿no? Que fue el primero en protestar, en enseñar que como dicen Pentecostés en Hechos 2, pues no hay doctrinas que hablen acerca de todo lo que la religión católica, el hinduismo, el budismo y todos los ismos puedan traer como un buen camino espiritual. Me podrán decir, ¿no? Bueno, yo desde que practico el hinduismo, la yoga o el reiki o etcétera, etcétera, incluso el catolicismo, el mormonismo, el satanismo para muchos, bueno, yo he encontrado mi camino espiritual, he encontrado que voy alineado por la derecha, todo esto me ha traído bien, etcétera, entonces esto debe de ser verdad. Bueno, nosotros podemos solapar y podemos amansar y podemos consentir y podemos apapachar nuestros sentimientos con un montón de religiones y de doctrinas falsas, pero el alma no sale así del infierno. Las iglesias en el Nuevo Testamento fueron instruidas en la fe que está fundada en Cristo, que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo por los apóstoles. Una vez dada la iglesia, no había doctrinas futuras, como lo leímos en Judas versículo 3. Entonces, pues es importante que entendamos que la tradición nunca puede ser requisito de salvación. Marcos 7:3, palabras de Jesucristo, nos enseña que la misma palabra de Dios se invalida por las tradiciones. Y lo que decíamos al inicio, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, que si alguno te predica un evangelio diferente, aun cuando sea un ángel del cielo que descienda, Gálatas 1:8 y 9, pues eso es una maldición. Y pues nosotros no podemos quebrantar mandamientos por nuestras tradiciones, no porque a nosotros nos acomode, no porque nos sintamos más cómodos o pensemos que, como vuelvo a lo mismo, estamos apapachando nuestra vida espiritual, aun cuando hay pecado, aun cuando hay perversión, aun cuando no creemos y solamente se acopla, se adapta a mis propios... a mi propia forma de vivir, pues la realidad es que estamos haciendo inválido los mandamientos del Señor justo por nuestras tradiciones. Como lo enseñábamos también, la iglesia tradicional tiene como uno de sus elementos claves por encima de la Biblia, pues la tradición. Primero está el catecismo, después está la tradición y pues hasta el último está prácticamente la Biblia y quizás se me escapa algún otro, pero de verdad la Biblia lo tienen hasta el último. Entonces, pues Marcos 7:13, Mateo 15:9, que habla de cómo se invalida la doctrina de los apóstoles, la misma que enseñó Jesús a través de las tradiciones, pues está establecida y no la pelan. O sea, pueden ser buenas, pero nunca pueden tener el mismo peso que la revelación de la palabra de Dios para encontrar el método de salvación y la forma de llegar al Señor. Y bueno, consecuencias de hacer de la tradición un requisito de salvación, pues no te vas a salvar. O sea, punto. Vamos rápidamente a Gálatas 1, porque son elementos que lo estamos mencionando, pero vamos a aterrizarlos en la palabra de Dios. Estamos prontos a concluir. En Gálatas 1, versículos 6 y 9, 6 al 9 nos dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. O sea, imagínate, se convierten a un evangelio diferente cuando pues, se les está diciendo, esta es la verdad, este es el evangelio. Se supone que ustedes creen en este Dios que es inmutable, se supone que ustedes creen en el nombre de Jesucristo. Y Pablo les dice, estoy bien sorprendido de que ustedes a la primera, que ya les gustó algo, que ya les acomodó, que no los confronta, se desvían, ¿verdad? Para encontrar otro método de salvación que pues, no va a funcionar. Dice el versículo 7, no que haya otro, a ver, no hay otro, no que subráyalo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro método de salvación más que la fe en Jesucristo. Versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjate, el mismo apóstol decía, si nosotros mismos sabiendo que pudieran corromperse, que pudieran darle lugar a la carne y entonces empezar a predicar algo diferente, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si a algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo dice. Y se añade la cruz, obviamente, de Cristo en Gálatas 2:21. Vamos a leerlo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esto siempre lo hemos mencionado, o sea, si de verdad la tradición, si nosotros pudiéramos tener la capacidad de que por las tradiciones, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, por todo lo que el desarrollo doctrinal posterior a la palabra de Dios nos puede inculcar, si todo eso fuera posible, y seguirlo al pie de la letra para alcanzar salvación, entonces una vez más mi pregunta sería, ¿qué caso tuvo entonces que Jesucristo se colgara de la cruz del Calvario? ¿Qué caso tuvo que entregar a su vida en la cruz del Calvario? El plan redentor de salvación, esta salvación, el Señor, a quien solo a Él es la gloria, diseñó un plan para podernos salvar y de ahí no hay otro método. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Se pone la carga de las tradiciones también sobre la conciencia. Se cambia la gracia por méritos humanos y prácticas religiosas espirituales, que a todas luces, como no están establecidas en la palabra de Dios, son heréticas. Y lo más lamentable es que líderes espirituales en la iglesia en la iglesia de Jesucristo que quieren corromperse o se han corrompido, pues dividen el cuerpo por doctrinas que no están establecidas en la palabra de Dios. Es algo muy fuerte, pero pues Jesús le decía a los fariseos, ustedes ponen cargas sobre las personas que ustedes mismos pueden llevar, o sea, no los pueden llevar. No se quitan de la entrada del reino de los cielos. Ustedes no entran y solo están estorbando a la gente que quiere entrar. O sea, o como decimos vulgarmente, no pichan ni cachan ni dejan batear. Y entonces hacen tan complicado el entender que la salvación es por gracia y esta gracia que es el regalo inmerecido. No tenemos que hacer absolutamente nada, no necesitamos que nos carguen con tontas doctrinas, con estupideces que solamente están lastimando los corazones de quienes están sedientos del Dios verdadero. Y eso de verdad es terrible y llena de ira, llena de enojo, porque, pues digo, también la gente, ¿no? Pues también cómo van a querer tanta cosa, tantas... El reino de las tinieblas es astuto, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a lo mejor puedes estar de acuerdo conmigo, decir, es que tanta gente, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre creer en eso, creer en esto? O sea, es más difícil creer en las tonterías que ellos creen que poner su fe en Jesucristo. Y bueno, pues sí, como lo veíamos hace rato, no hay más aditivos, es algo que hasta cierto punto es sencillo de hacer, ¿no? Cuando lo hacemos de todo corazón. Pero pues como decía también el apóstol, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? O sea, sí entendemos todo esto, pero no tomemos cartas en el asunto. Nosotros no nos movemos. No les enseñamos que la salvación es por gracia mediante la fe y no por sus tradiciones, no por su vida espiritual. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos mediante la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ellos no van a poder solos, lo tenemos que hacer nosotros. Y lo mismo dice 1 Corintios 15, 20.
Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que en él durmieron. La obra de Cristo está completa. Cuando Cristo resucita, hace de toda la Biblia, hace de todo el testimonio, de todo lo que inspiró Dios a través del Espíritu Santo a los apóstoles y los profetas, algo completo. Y dice el apóstol que si Cristo no hubiera resucitado, pues nuestra fe es vana. Pero como Cristo ha resucitado de los muertos y son primicias de los que en Él morimos, nosotros estamos seguros que nuestra salvación, primero, como ya lo hemos visto, no puede ser perdida. No la podemos perder, no puede ser arrebatada, nada nos la puede quitar porque nada es más poderoso que la mano del Señor. Y si Él ha determinado salvarnos, darnos las arras del Espíritu, que es la promesa contundente de que viviremos con Él en la eternidad, pues entonces imagínense cómo estamos pensando acerca de nuestro Dios o de las doctrinas que nos están enseñando. Y primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice el que tiene al Hijo, más mi doctrina, más mi revelación, más lo que te estoy enseñando, más lo que la modernidad dice, más lo que se solapa, más lo que se ha hecho tradición, más lo que se ha hecho costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes al Hijo y tienes la vida, ¿no? Aquí claramente, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, nada más al Hijo, solo la fe puesta en Jesucristo. El que no tiene al Hijo de Dios, simplemente no tiene la vida. Entonces, pues el Evangelio que salva es el que predica la Biblia, es el que predicaron los apóstoles con fundamento en las enseñanzas de Cristo. El que dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y el poder de Dios le levantó de entre los muertos al tercer día. Y todo aquel que cree, como dice Juan 3:16, pues no se pierde, tenemos vida eterna. No necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos creer y obedecer lo que ya fue revelado. Porque además, qué curioso, o sea, estamos tan ávidos y tan ansiosos, tan desesperados por nuevas revelaciones, que olvidamos la que ya nos hizo Dios. Y le damos más méritos de verdad, a falsos maestros, a falsos profetas que traen nueva palabra, una fresca palabra. O sea, eso no existe. No necesitamos esas aparentes nuevas revelaciones. Eso es una herejía. Necesitamos creer y obedecer lo que ya está establecido en su palabra. Lo que a nosotros nos consta que sí es de parte de Dios. Nosotros tenemos que apegarnos a la enseñanza de Cristo, a la enseñanza de la Biblia, que está completa, es suficiente, no necesita aditivos. La salvación es como dijo el Señor y a través de quien dijo el Señor. Y entonces, ¿edificamos nuestra fe y edificamos nuestra vida espiritual sobre Cristo o estamos siguiendo una religión? Ponte a pensar, porque sé que nos escuchan y nos ven de diferentes lugares, tu pastor, tu maestro, el que se denomina profeta en tu lugar de reunión, te anima verdaderamente a leer la palabra de Dios y creer enteramente la palabra de Dios, porque como vimos al principio, la escritura es útil para redarguir, para dirigir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. ¿Edificamos sobre una tradición o edificamos sobre la palabra de Dios? Mi salvación, la que tú garantizas que tienes, ¿está edificada en la palabra de Dios? ¿Está fundada en la roca que es Cristo o en doctrinas posteriores? Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Nos tenemos que apegar a la palabra de Dios. Y gracias a Dios, con esta breve enseñanza, terminamos nuestra serie de la salvación. La salvación es por gracia, un regalo inmerecido. Nosotros no podemos gloriarnos como nos enseña la palabra de Dios, porque nada más todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, si confesamos que Dios es el Señor con nuestra boca, tenemos el derecho de ser hijos de Dios, a llegar y adquirir esa salvación que no merecemos, pero que por amor a nosotros, Dios diseñó un plan redentor a través de la vida de Jesucristo para poder llegar una vez más a Él. Así que es importante que nos apeguemos a la Biblia, a la enseñanza sobre Jesucristo, pero sobre todas las cosas,
que estemos seguros de que nuestra salvación está afincada solamente en el nombre que nos ha sido dado, que es el nombre de Jesucristo. Así que bueno, pues vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta serie. Gracias, Señor, porque nos deja claro tu palabra, Señor, no una interpretación humana, no nuevas doctrinas, no desarrollos doctrinales posteriores al canon bíblico, Señor, sino tu propia palabra, tu propia presencia de quién es el camino, la verdad y la vida, y esa persona es Jesucristo, de cómo hemos de llegar a ti, y es a través de la fe en tu Hijo unigénito, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque si confesamos con nuestra boca que tú, Señor, has levantado a Jesucristo de entre los muertos y nosotros, Señor, entregamos nuestra vida a Él, seremos salvos por la fe únicamente en Jesucristo. Porque tú lo mandaste a morir, Señor, para perdón de nuestros pecados, para ser justos delante de ti. No enviaste a tu Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para ser salvo por Él. Dios, guárdanos de toda doctrina moderna, Señor, que lleve únicamente el sello del reino de las tinieblas y que nosotros no podamos ver. Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales, que suenen las alertas espirituales. Ayúdanos, Espíritu Santo, a escucharlas en nuestros lugares de reunión, y cada persona que podamos escuchar o estamos siendo instruidos por ellos, que estén cimentados 100% en tu palabra. Y danos también, Señor, la disciplina, la capacidad, Dios, de que todo lo que aprendamos lo podamos escudriñar, lo podamos pesar, lo podamos comparar con tu palabra. Pero, Señor, si hay algo que no está establecido en ella, te pedimos que nos lo reveles, Señor, y lo queremos desechar de nuestra vida. Porque tuyo es el reino, la gloria por siempre, Señor, y tu palabra es la que reina, la cual nosotros estamos sujetos, la cual encontramos dirección, sabiduría, Señor, grandísimas promesas, pero también advertencias. Hoy, Dios, queremos decirte que te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que decidimos que entregar nuestra vida a ti es entendiendo que somos salvos por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos selles con el Espíritu Santo, que son las arras que tú nos has dado, prometiéndonos de una forma fiel que pasaremos el resto de la eternidad admirando tu luz, contemplando tu majestad, Señor, estando cara a cara contigo. Dios, hoy te reconocemos como nuestro único, suficiente Salvador, y que la palabra de Dios en todo momento sea la lumbrera a nuestro camino, Señor. Que tu iluminación llegue, que la iluminación de tu reino llegue a nuestras vidas cada vez que abramos este libro, Dios, porque encontramos ahí tu voz, tu dirección y tu consejo. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias, Dios, porque por amor a nosotros diseñaste un plan que es inquebrantable, que no puede detenerse. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y nos guardas en el hueco de la palma de tu mano. Hoy te decimos gracias, papá, porque nos adoptaste como tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, concluimos, gracias a Dios. Pues vamos a seguir, vamos a ver qué serie nos depara el futuro. Estamos ya orando y esperando que recibir confirmación del Señor de la nueva serie o de los nuevos episodios que vamos a tener los lunes por la noche. Por lo pronto, pues bueno, esta serie está completa, son 9 episodios. Si te perdiste alguno, pues bueno, todos están en el canal de YouTube. Ahí viene la serie La Salvación es Eterna o se pierde. Son 9 episodios y ahí vas a encontrar toda la información. Pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Por fin pudimos terminarla con la ayuda de Dios. Espero que haya sido de bendición como siempre, y nos vemos, si Dios lo permite, el siguiente lunes con un nuevo arranque de serie. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bye, bye, bye.